cuando empecé, la verdad. O sea, yo empecé a dibujar cuando vi el primer lápiz delante de mí, supongo, porque yo no me acuerdo. De un momento yo estaba dibujando y yo era el que más dibujaba en el aula y todo el mundo se asombraba de aquellas cosas que para mí eran cosas triviales, eran lo normal. Y bueno, eso llega un momento que tú lo tomas en serio, que tú dices, bueno, esto es lo único que yo sé hacer, porque aparte es lo único que me interesaba hacer, y ya te dedicas a eso. Bueno, empecé en la escuela de Instructores de Arte, el proyecto ese que es un proyecto de la revolución, no sé qué más, pero no estaba preparado para una academia como tal, para ingresar en una academia y eso fue lo que pude coger. Era difícil entrar a la academia, se estaban, no sé, 300 personas para 20 plazas. De esos 300 nada más se piden 100, pero de esos 100 hay que coger 20. O sea, era duro y yo no estaba preparado realmente en ese momento. Tenía 15 años. Yo nunca tuve profesor. O sea, yo de San Miguel y lo que yo aprendí, lo que yo sabía en ese momento lo he aprendido por un mes y medio. Y de pronto enfrentarte a una prueba de academia de ese nivel sin profesores, eso era al seguro, que iba responchado. Entonces, después me preparé un poquito más y cogí la escuela Instructor de Arte y ahí fue donde empezó todo, y se puede decir que fue ahí, ¿no? El tema es que cuando tú entras a una escuela, tú sabes que tú no sabes nada y te empiezas a influenciar de todo lo que vas aprendiendo, ¿no? Y de momento cuando llega a la parte de arte cubano, es cuando es. Y los primeros años, lo que siempre me llamó la atención fue esto del arte de los nuevos medios, Lázaro Saavedra, todo el arte de los 80, Sandra Ramos, Daniel Rubera, Estéreo Segura, o sea, todo el arte cubano del arte de los 90, 80, sobre todo de los 90, es lo que primero me influencia. Eso después no se ve, ahora no se ve en mi trabajo, pero en ese momento, incluso yo empiezo a hacer cosas de los nuevos medios. Hice un tiempo que estuve haciendo videos y algunas instalaciones. Pero eso fue una etapa de experimentación y de meterme en el drama, ¿no? Ya después tú te empiezas como que a cuestionar más cosas y las empresas empiezan a cambiar. Y ahora mismo no te sabría decir cuántas influencias hay, ¿no? Porque después me encontré con la obra Antonia Iris, que creo que fue un punto de partida. Pero como tal en mi trabajo no se ve directamente, ¿no? Porque estaba Antonia Iris, estaba Ponce de León, y entonces como punto de partida sí me sirve. Ahora mismo yo no te sabría decir, o sea, eso sí lo toca a otra gente, cuántas cosas he metido ahí, porque yo sí sé que he metido expresionismo en un concierto grande, y a ese expresionismo le he incluido algunas cosas, incluso de hiperrealismo, incluso de impresionismo, de surrealismo, o sea, sin darme cuenta, al final todo ha sido inconsciente, ¿no? Siempre, de ahora y de antes también, y de todo lo que he hecho desde que empecé, incluso desde niño, me llama muchísimo la atención el tema social. O sea, mi punto de partida es social. De ahí he sacado temas asociados al tema, de la redundancia, ¿no? Pero siempre el tema social, el tema de la relación humana, cómo el ser humano, siendo tan inteligente al mismo tiempo es tan torpe, o cómo el ser humano siendo un ser gregario, un ser social, cómo al mismo tiempo puede ser tan individualista, ¿no? O sea, tan de sí mismo, pero somos una sociedad, o sea, el ser humano se une para sacarse provecho uno de los otros, o porque se necesita realmente
como tribu, ¿no? Como especie. O sea, para mí ese es un punto de partida así. Un desafío. Como desafío nunca me he planteado nada. O sea, para mí esto no es una tarea de cumplir desafíos. Para mí esto es, yo tengo que disfrutarlo. O sea, yo siempre he disfrutado eso. Por tanto, no hay desafío. Entonces, lo que sí ha habido dificultad. O sea, la dificultad ha sido más bien el tema de que a veces en este mundo las cosas se mueven por amistad, por conocer, por relaciones. Y yo no me relaciono con nadie. Ni vengo de familia que tenga origen en algún sector del arte, ni de la cultura. O sea, yo como que que vengo a intrusiar en el mundo del arte porque no tengo nada que ver. Mi familia no tiene nada que ver con el arte, ni tengo antecedentes de ningún tipo. A no ser un abuelo artesano, mi abuelo que era artesano, pero así del mundo del arte no tengo nada. Ese ha sido el principal. Si lo vamos a llamar desafío, pero eso ha sido una dificultad. Ahora quizás hay un poco más de maneras de segmentar el contenido, de tu crear, digamos que un perfil de lo que quieres consumir, ¿no? O sea, las redes usan algoritmos para eso. Pero así todo te encuentras gente que de pronto se están promocionando y que no son tan buenos o que no están haciendo nada interesante, pero tienen 1 millón de gente que lo sigue y de pronto te cuestionas, bueno, y esto es lo que esta es la cultura que se está promoviendo. O sea, en las redes no hay política cultural, es el tema. En las redes todo el mundo está ahí y todo el mundo está consumiendo. Eso es bueno y es malo. De pronto eso hizo que cambiaran cosas dentro del mundo del arte también. Porque yo sí he visto y creo que el mundo de la pintura ha cambiado. Por lo menos ha resurgido un poco. El mundo de los pintores, los que se dedicaron a hacer arte a través de la pintura, está volviendo a ser interesante. Lo bueno, en mi opinión, ¿no? Es que te puedes hacer, o sea, tienes la posibilidad de que alguien se fije en tu obra, sin tener que acudir a los medios o sea, a los métodos de antes de las redes, de la televisión y pagar promociones. O sea, no tienes que invertir tanto para darte a conocer, en alguna medida, ¿no? Pero también de pronto en las redes está todo. Entonces es lo mismo. Cuando tú vas a ver una película, cuando vas a ver televisión, cuando vas a ver cine, lo que sea, tu filtro es tu educación, tu formación. Y ahí están las cosas y tú escoges lo que tú consumes. En las redes es lo mismo. Lo que pasa es que a mayor escala, ¿no? Y como mismo a mayor escala te puedes promocionar, a mayor escala ves más sobre información. Yo creo que lo malo sería esa sobreinformación. En el mundo de la información, en la era de la información, estamos desinformados. Lo más importante de haberme metido en esta especie de suicidio, porque esto es un suicidio, es que puedes ser tú mismo, ¿entiendes? O sea, yo no tengo que complacer a nadie, ni comercial, ni política, ni cultural, ni familiar, ni nada. O sea, de pronto parece algo hasta egoísta, ¿no? O sea, esa práctica del egoísmo, ¿no? Toda la extensión, si se puede ver. Ahora, si algo bueno es una cosa, algo tan bueno que se convierte en algo malo, se puede convertir en algo malo, ¿entiendes? O sea,
yo me dedico a mi trabajo y eso me hace ser yo. Y esa es la mayor satisfacción, que yo no tengo que conciliar nada con nadie. O sea, lo hago porque me gusta hacerlo y porque creo en eso y ya.